pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a celebrar esta fiesta domingo 15 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar del terreno que da mucho fruto y la llamada a nosotros ser terreno, cuya semilla, que es la palabra, produzca abundantes frutos en nuestra vida. Vamos a presentar también las intenciones. Presentamos a los difuntos por los que se pide oración, por el alma de Flor María Cid, Roberto Antonio Prats, Vicente Roura, Claudio Renzi y Ernesto Musa. También presentamos a los enfermos Natalia Páez, Daniela Bautista, Bolívar Linares. También se presenta la salud y la seguridad de Pilar Corporán, que está a punto de dar a luz, para que Dios proteja durante el nacimiento de su criatura, tanto a la madre como a la hija. Vamos ahora a presentarnos humildes ante el Señor. Reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios En lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de ama el Señor. Te alabamos y glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Jesucristo. Ten piedad de nosotros. atiende a nuestra súplica. Tú que estás Sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no,
porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirán en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyen. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa que el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí, mis hermanos, sea en la primera lectura como en el Evangelio, el protagonista es la palabra. La palabra que tiene como finalidad no ser simplemente una palabra que habla. Yo en este momento estoy utilizando la palabra y puedo utilizarla para divertir, para alimentar odio, para cualquier otra cosa o para edificar en la fe. La palabra de Dios es la que crea un corazón nuevo. Y por eso esa es la que viene de Dios. Y qué linda esa imagen de una lluvia o la nieve, dice, que cae, que riega la tierra y después vuelve otra vez a ella y no debe volver vacía. O sea, es una imagen del agua que llega, desciende y vuelve otra vez arriba para volver a caer. Una palabra que está destinada a recoger del corazón todo lo malo, a limpiarnos, y nosotros como un terreno, hacer que esa palabra nos limpie y nos ayude a entender mejor y a producir los frutos. La bendición de la lluvia es como la bendición de la palabra en nuestro corazón. Esa es la bendición en el campo de lo que es la lluvia. Pocas cosas son tan valoradas por el campesino que la lluvia. Y cuando cae, agradece. El hombre de la ciudad no. El hombre de la ciudad quiere pasear, quiere hacer cosas, quiere jugar, quiere hacer actividades que si viene la lluvia, hasta es capaz de maldecir el agua sin entender la riqueza que significa. Así hay mucha gente también, necia e insensata, que la palabra incluso la rechaza sin entender lo que significa y el destino que tiene para producir esa palabra. Esa palabra es la que está destinada a llegar al corazón del ser humano y encuentre la capacidad de producir semillas de eternidad en el ser humano. El hombre sin la palabra no tiene vida. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y vino al mundo. El verbo la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra del Padre, que viene aquí a anunciar a nuestro corazón que tenemos y estamos llamados a abrir ese corazón y hacer que nosotros seamos depositarios de esa palabra. Es impresionante. Aquí se presenta una parábola extraordinaria y aparece también la explicación de la parábola. Y es bellísima, porque en la parábola hay un misterio. Cuatro momentos dentro de la siembra y dentro del campo. Y Jesús, que ni siquiera es sembrador, Él es carpintero, Él utiliza esas parábolas. A Él le gustan mucho las parábolas agrarias, como la semilla de mostaza y muchas otras. Y Él utiliza ahora esta, viendo y observando la semilla, y cómo la semilla, dependiendo de dónde cae, produce mucho fruto o no. Y así también depende de en qué corazón llega la palabra, producirá fruto o no. Y eso no se entiende. Cuando Él habla en parábola, los suyos dicen, pero ¿qué significa esto? Y hay mucha gente que entiende mal la profecía de Isaías. No es que la palabra dice que tenía que cumplirse, que oigan y no entiendan, no.
Es un lamento profético de saber que van a tener que oír y no entender. Y que no van a poder convertirse para que yo lo cure. No es que Dios esté gozoso con que alguien no se convierta y no pueda ser curado, sino que es el lamentable destino de mucha gente que no va a entender para qué la palabra, no va a coger la palabra y no va a entender y producir la palabra en él, el fruto destinado. La palabra nos ayuda a encender en nosotros la caridad y encender en nosotros la verdad. Ambas son realidades inseparables. A veces se pone más énfasis en uno que en otro. La palabra produce en nosotros frutos de caridad y frutos de verdad. ¿De qué sirve mucha caridad sin verdad? Una caridad basada en la mentira es simplemente una falacia y no puede llevar a nada. Igual que una verdad, por mucha verdad que sea, que no lleve a la caridad tampoco, es una verdad que se queda inmutable e incapaz de producir y generar en el ser humano el amor que lleva a la libertad. Y por eso entonces aquí Jesús presenta 4 perfiles. La persona, aquí la primera, es la persona que le pasa de noche todo. La semilla que cae en el camino, es la superficialidad, es la gente que no entiende ni siquiera. Le pasa de noche la palabra. Hay gente así. Yo conozco personas que van a misa todos los domingos y le digo, explícame esta parábola. No saben nada. ¿Por qué? Porque nunca han entendido la palabra, nunca se han detenido a quererla entender y nunca se han querido entender a profundizar algún tipo de mensaje. Por lo tanto, se vive en una superficialidad y el maligno roba todo porque en cualquier momento está, eso quiere decir que cuando se va a misa así, simplemente se va a misa cuando se sale Dios a Dios, hasta que vuelva el otro domingo, no hay nada que hacer. Y entonces por esto, aquí viene el maligno y hace de todo durante el resto de la vida de la semana. Sin embargo, aquí aparece una que es el de la persecución, superficialidad. Es un perfil diferente. Un cristiano que le interesa la palabra, que quiere combatir la verdad y quiere proclamar la verdad y quiere vivir y quiere amar y quiere hacer muchas cosas. Pero del momento en que viene un obstáculo, una persecución, del momento en que viene una dificultad cualquiera, entonces no, esto está muy fuerte, esto no es para mí. Hay mucha gente así, hay mucha gente que desde el momento en que se aprieta un poco, dice esto no es para mí, esto no es para mí, yo no soy santo, y comienza a decir todas las cosas, y comienza en esa superficialidad a sucumbir y a caer, y se olvida de todos los buenos propósitos. Todo lo que quería hacer se cae en un momento, desde cualquier pinchazo, desde cualquier dificultad, desde cualquier obstáculo, desde cualquier persecución o rechazo, incluso de los propios familiares y cercanos. Después viene el otro que es la tentación. Otro que quiere, pero le seduce mucho el mundo, la riqueza, el placer. Hay mucha gente así también y lo sabemos. Somos muchos los que podemos ser tentados en el placer, en el juego, en el juego de los millones, en el producir, empresas, el de las tentaciones de cualquier tipo. Y eso es una realidad que nos roba a nosotros cualquier buen propósito. Gente que está amarrada por la riqueza, por el dinero. Gente que mientras no se discuta dinero, entonces podemos hablar, pero hay gente que es inmune, tiene inmunidad, no al coronavirus, pero tiene inmunidad al síndrome de Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo se le pidió que recibiera al Señor y él se libera de una parte enorme de lo que tiene, es capaz de saber que no es libre teniendo tanto. Y así también ese síndrome, hay muchos vacunados así y que siguen todavía en la búsqueda de más y de más y de más. Hay países así, hay sociedades así, hay también clases sociales en diferentes lugares así. En la República Dominicana, un país pobre, por más que quieran decir, un país con unas desigualdades enormes, hay un mundo, son varios mundos diferentes. Uno va al mundo de los clubes sociales, de los resorts, y esos son mundos que son parecidos a un primer mundo, en donde uno se siente que casi se le cambia el pasaporte a uno, se siente uno de otro país. Y eso es una tentación enorme.
Gente que incluso es capaz de negar la República Dominicana, su país, con tal de parecer extranjero, seducido por la atracción de ser de los de arriba. Eso es duro y es difícil. Y a veces eso jala mucho, como un pescadito, eso le jala a algunos y por más que trata de zafarse, son anzuelos muy difíciles. Y el mismo Jesús lo advirtió. Él dijo, o sea, el único competidor en el corazón del hombre contra Dios es el dinero. Y por eso una vez él dijo que nadie puede servir a dos señores. Él dijo que el dinero podía ser un señor en el corazón. Y nadie puede servir a Dios y al dinero. Eso quiere decir que al dinero podemos estarle sirviendo como si fuera un Dios, tanto como si fuera Dios. Y cuando hacemos eso, a Dios lo mandamos fuera y al dinero le damos el culto que no se merece. Pablo dice que el amor al dinero es la causa de todos los males. Créanmelo, de ahí viene la ausencia de educación, porque viene el rico y dice, bueno, pero lo que pasa es que los demás no son educados. Yo oigo gente así que tiene dinero que dice, yo no soy clasista, yo no quiero saber, lo que pasa es que yo no quiero saber de gente que no es educada. La gente que no es educada viene de gente que se apropió de la mayoría de las cosas y el otro que no tiene, y entonces no hay para educar a la gente. Y entonces, ¿quién comenzó? ¿Quién fue que comenzó a no tener educación? Y ahí, ¿cómo comenzó la cosa? Y la cosa casi siempre comienza con dinero y el amor al dinero. Y quien no sabe soltar dinero, y aquí no estoy pidiendo yo nada, estoy diciendo que ese dinero lo tiene usted esclavizado, suelte y ayuda a los demás y verá qué tan libre usted va a llegar a ser. Y va a poder hacer que la semilla suya crezca y que no haya esas zarzas, es decir, esos abrojos, esas espinas que les impidan a usted crecer. Entonces, bueno, mientras haya espinas, no pretendamos crecer, porque mientras tanto todavía hay apegos, hay seducciones de otras realidades que no son Dios. Y después dice finalmente el que siembra, la tierra buena. Y aquí Jesús, la tierra buena la sabemos cuál es, el que acoge la palabra, que la vive. Y aquí Jesús nos dice, traten todos de ser de la tierra buena. Tratemos todos. Y para eso el campesino se ocupa de cuidar la tierra. Él ara la tierra, él rotura la tierra, él trata de que cuando caiga la semilla, el terreno esté preparado. El terreno no cae solo, usted no tira una semilla en cualquier sitio, usted prepara primero el terreno. El terreno bueno está preparado, se ha trabajado. Y usted y yo tenemos que trabajar para hacer tierra buena. No sale así sola, no sale diciendo, él es buena gente, porque muchas veces pasa eso. Para atacar o para estar en contra de algo, uno dice, no, que pasa, yo tengo un amigo así, y él es buena gente. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con la realidad de la verdad y la caridad de nuestra vida, para que nosotros podamos ser auténticamente miembros del reino y podamos ayudar a otros también a entrar en esta dinámica del reino. Por eso Jesús le está enseñando a los suyos y le está invitando a los suyos, porque nadie se salva de eso, ni siquiera los discípulos. Él le dice, ustedes tienen la dicha de que le estoy explicando la parábola, pero la parábola, por desgracia, por más que la explique, cuando la mente está embotada, no hay manera de llegar. Yo he tratado de explicar verdades en algún momento, y yo he visto la dificultad de tratar de explicar algo y la persona, no. Muchos políticos, no. ¿Por qué? Porque están los intereses políticos, están las líneas de partido y están sobre todo las presiones internacionales y muchas realidades de esto. También conozco muchos religiosos dentro de la iglesia que están en la mentira, sacerdotes que predican la mentira y que uno se siente y les explica, no, y uno le explica, no, la mente embotada. Y así vemos nosotros también personas en las redes con la mente embotada y con el odio que se respira, que se transpira por la piel. Vemos nosotros que no estamos alimentando este deseo de aprender y de descubrir y de preparar. Normalmente en las redes usted pone un mensajito bonito cristiano y hay un buen grupo que le dice like, pero usted solamente pone una sola realidad indecente y aparece 40 veces más like ahí, porque el mundo jala.
Y sobre todo, muchas veces los jóvenes quieren ser famosos y les atrae ver que atraen a los demás. Y muchas de las personas se dejan seducir por los que tienen muchos seguidores en lo malo. Y eso sí es triste, porque Satanás tiene muchos seguidores. Eso es una realidad, muchos seguidores. Si quieren, el mejor, el que tiene de los que tiene más seguidores es Satanás. Así que, pero no quisiera que ninguno se sintiera atraído. Lo que pasa es que Satanás no se presenta con su nombre real. Por eso se presenta diferentes nombres y nosotros le caemos atrás a él sin darnos cuenta muchas veces. Y nos dejamos entrar en la trampa. Por eso la verdad es necesaria. Ahí en la iglesia está el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, dicen. Es ridículo eso. Está el pensamiento y el no pensamiento. Eso es lo que existe. Eso es el pensamiento liberal y el pensamiento no liberal. Y querer jugar con que la religión le haga el juego a la política es absurdo. Es absurdo. Jesucristo fue el primero que no permitió eso. Él no era de izquierda, tampoco de derecha. ¿Dónde estaba más cerca Jesús? ¿De la izquierda o de la derecha? No, él estaba cerca del ser humano, del hombre, del pecador sobre todo, para llevarlo a la verdad y para llevarlo a la caridad. Eso es lo que es la realidad. Y cuando la iglesia entra en ese jueguito, la iglesia se vuelve mundana. La iglesia se vuelve terrenal. La iglesia no tiene una palabra de eternidad para proclamar. Entonces, cualquiera que hable de la eternidad, ese está desfasado, ese está alienado, esa es una palabra que está en el más allá, no es más acá. La iglesia tiene un papel en el más acá, y eso es verdad. Pero el papel de la iglesia en el más acá es darle esperanza a los hombres. Es hacer que un hombre pueda gritar como Pablo, diciendo, considero que los trabajos de ahora no pesan nada comparado con la gloria que un día se nos descubrirá. San Pablo aquí está viviendo la esperanza. Y si no es desde esa esperanza, si el más allá no cuenta, el más acá es basura. Cualquier acción de la iglesia que se limite al más acá es basura. Y esa es la manera más sutil con la que se quiere embarrar la iglesia. Dejarla que se mueva en la mundanidad. Dejar que el cristianismo sea solamente manipulado por los intereses políticos y le baila, le tiran unos cuantos cuartos y como una foca recibe dinero y se deja manejar y todo en el más acá. Todo esto es tiempo y esfuerzo perdido. Y sobre todo mensaje de Jesucristo que es para la eternidad perdido, inútil. Ese cayó en la tierra del camino, o esa cayó en cualquier otra tierra, pero no en la tierra buena, la tierra que produce esperanza en el acá para el más allá. Porque es que hay una cosa también, el más allá depende de cómo vivimos el más acá. Acuérdense que en el momento del juicio, o sea, en el momento que vamos al más allá, Jesucristo en el capítulo 25 dependía todo examinando el más acá. Tuve hambre, en el más acá, entra al más allá. Tuve sed, en el más acá, entra en el más allá. Fíjense cómo él va evaluando, porque el más acá, lo que vivimos ahora, determina el más allá. Y si alguien quiere que no pensemos en el más allá, ha traicionado el cristianismo y no deja que el cristianismo le dé al ser humano toda la esperanza que está llamado a tener. Estamos llamados a vivir y a ser hombres y mujeres de la eternidad, ciudadanos del infinito, como decía San Pablo. Saber que si para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Entonces, para el que vive el más acá, esto que acabo de decir, esta cita de Pablo, es una pantomima, no sirve para nada. Y las demás palabras de eternidad, tampoco. El que cree en mí tiene vida eterna. Parece que hay muchos que no les interesa la vida eterna. Viven aquí, en la mundanidad. Y el Papa Francisco es uno que nos ha ido advirtiendo acerca de eso. Ojalá pudiésemos escuchar y olvidarnos de este jueguito de derecha, de izquierda, liberal, no liberal. Esto le está haciendo un daño a la iglesia. Está haciendo un daño a la misión misma de la iglesia. Discutiendo de las cosas que no son las que nos llevarán a la esencia y la finalidad que la palabra y el cristianismo tienen para el ser humano. Ojalá que
podamos hacer un reenfoque de nuestra vida. El que tiene mucho dinero, que piense bien. El que tiene mucho poder, que lo piense bien. El que tiene muchas seducciones, que lo piense bien. El que vive superficialmente, que lo piense bien. Y el que vive bien en la vida cristiana, que lo piense bien para que siga. Pero que todo el mundo sea capaz de revisarse y a la luz de esta palabra convertirse en un recipiente adecuado para que el don de la eternidad resida en él y sea como el don que da un agua viva que da para la vida eterna. Si nosotros entendimos esto, entonces nuestro corazón ya no está embotado como lo dice el Señor, sino que nuestro corazón está abierto a la eternidad que Cristo tiene destinado a todos y a cada uno de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas a Dios, sabiendo que Dios escucha las necesidades y peticiones de su pueblo. Por todos los que en la Iglesia reciben la misión de sembrar la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los profesionales de la enseñanza, de los medios de comunicación social, responsables de la siembra inmensa de la palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los organismos interesados en la agricultura, para procurar la solución justa y eficaz de los problemas urgentes del campo, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por nosotros, que un día y otro escuchamos la palabra de Dios, roguemos al Señor. te rogamos. Óyenos. Te pedimos, Señor, por el alma de Flor María, Roberto Antonio, Vicente, Claudio y Ernesto, para que el Señor los acoja en su reino y la palabra que un día escucharon redunde en ellos para la experiencia de la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los enfermos, Natalia, Daniela y Bolívar, para que tú te les hagas cercano y los bendigas y los asistas en medio de sus enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos. Por Pilar, que está a punto de dar a luz, por su criatura, para que los protejas y puedan experimentar el padre y la madre, el regalo de la paternidad y la criatura, el don de un padre y una madre, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor espera de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Amén. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado por el Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado, imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría divina. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Bendito es el que viene En nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Flor María, Roberto Antonio, Vicente, Claudio, Ernesto, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de gozo por ser hijos de Dios, vamos a dirigirnos a ese Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo me valen para la vida eterna. Sangre. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. De manera muy particular, entender que es muy probable que pronto se eche para atrás en el cuidado de la cuarentena. Andamos por encima de números que no nos imaginamos llegar, así que la pandemia es probable que continúe y tengamos que seguir haciendo este tipo de comunión espiritual. Hagámosla con toda nuestra fe y unidos al misterio que se celebra en esta Eucaristía. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oh cielos, llover de lo alto, oh nubes, mandadnos al Santo, oh tierra, arrepio tierra y brote el Salvador. Somos desierto, somos arena, Maranatá, Maranatá. Somos un viento, nadie nos oye, Maranatá. Oh cielos, llover de lo alto, oh nubes, mándanos al Santo, oh tierra, abre Dios tierra y brote el Salvador. Tenemos lágrimas que nadie enjuaga, Maranatá, Maranatá. Nuestro dolor nadie consuela, Maranatá, Maranatá. Oh cielos, llover de lo alto, oh nubes, mándanos al Santo, oh tierra, abre Dios tierra y brote el Salvador. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y de nuevo, como dije antes de la comunión espiritual, el número ya pasa por mucho, los 40.000. La República Dominicana es parte de los países que tienen prohibición para ir a algunos otros países por la cantidad de... Ya ha muerto un sacerdote, una religiosa, ya hay 2 obispos que se han infectado, uno está curado y el otro está en proceso de... Muchos sacerdotes y religiosas infectados, buenos, que han entregado su corazón, pero hay que tener cuidado, hay que redoblar las fuerzas. Estas elecciones y los diversos procesos y el descuido de la población ha generado este recrudecimiento de la pandemia y tenemos obligación moral de cuidarnos y cuidar a los demás. Así que les invito a que tengamos con mucho cuidado, sumo cuidado en este proceso tan difícil en el que uno cree que todo pasa. Habituados en el Caribe a las cosas rápidas, el huracán, todo, pero no estamos habituados a este tipo de procesos. Que el Señor nos ayude a tener la paciencia, la templanza y la fortaleza para poder llegar hasta el final, habiéndonos cuidado y cuidado a los demás. Que pasen un feliz domingo ahora, luego de la bendición, que podamos vivir este domingo con alegría, el domingo en el que Cristo Jesús nos invita a ser tierra fértil, en su palabra que nos llega para dar a nosotros semilla de eternidad. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.